¿Qué tal, alumnos del segundo año del ciclo básico de la educación técnica? Soy el profesor de matemáticas Lucas Salvatierra y en esta presentación lo que trataremos de abordar será el teorema de Pitágoras a partir de un enfoque histórico y probaremos su demostración a partir de un software graficador como el GeoGebra. Bien, entonces para dar inicio a esta presentación lo que nos deberemos preguntar es ¿quién fue Pitágoras de Samos? Pitágoras de Samos fue un filósofo y matemático griego que nació en el 585 a.C. y falleció aproximadamente en el 475 a.C. Fue el matemático más influyente de este periodo helénico porque también se abordó a la geometría, a la aritmética, a la música y a la poesía. Si bien él nació en Samos, la mayor parte de su vida transcurrió en Crotona, al sur del actual territorio de Italia. Para Pitágoras, la belleza de la matemática radicaba en que creía que los números podían explicar todos los fenómenos naturales. También se dice que fue discípulo de Tales de Mileto, ¿sí? Un gran exponente de una escuela antecesora como la jónica. Aunque su existencia no está probada, sí está probada que la escuela pitagórica o los pitagóricos existieron. La escuela pitagórica fue fundada aproximadamente en el 550 a.C., ¿sí? Y era una escuela bastante compleja porque funcionaba como un partido, una especie de partido político. También era una secta religiosa, filosófica, matemática y una escuela propiamente dicha filosófico-científica. Se dedicaba más, no se dedicaba más, sino que tenía grandes connotaciones esotéricas, ya que cuando alguien ingresaba a esta escuela, decían que debía despojarse de todos sus bienes y sus bienes pasaban a pertenecer a la escuela pitagórica. También eran duramente castigados quienes divulgaban lo que se realizaba dentro de la escuela, y algo bastante revolucionario para la época era que permitían el ingreso a mujeres. Además, los integrantes de esta escuela poseían rangos, de acuerdo al tiempo que hayan transcurrido en ella y sus conocimientos. Eran vegetarianos y le asignaban a los números propiedades tales como la personalidad, la masculinidad, la feminidad, perfección o imperfección. Además, los clasificaban según las figuras geométricas que formaron, es decir, de allí vienen los números triangulares, cuadrados, pentagonales, etc. El símbolo que los representaba era la estrella de 5 puntas o este polígono cerrado, y entre los conocimientos matemáticos más destacados se puede atribuir a la demostración de la existencia de los números irracionales, específicamente la demostración de que la raíz de 2 es un número irracional, es decir, que no se puede escribir como la razón entre dos números enteros. Sabemos que la raíz de 2 es la raíz cuadrada de 2, es 1,4142, etcétera, etcétera. Es decir, una serie de números infinita que no respeta patrón alguno. Es sabido el teorema de Pitágoras, no lo descubrió Pitágoras, porque ya en la Babilonia y en las civilizaciones egipcias antiguas se hacía uso de este conocimiento. Lo que sí realizaron los pitagóricos es la primera demostración formal de este teorema. Otro teorema bastante interesante es que descubrieron que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 2 rectos, es decir, a 180 grados.
Bien, entonces para pasar a la demostración haremos, o mejor dicho, recordaremos la clasificación de los triángulos. Nosotros venimos acostumbrados a la clasificación de ángulos según sus lados, es decir, si un traslado congruentes lo denominábamos equilátero, si tenía dos lados congruentes lo denominábamos isósceles y si no tenía lados congruentes se denominaba escaleno. Pero la clasificación que a nosotros nos va a interesar, un ángulo recto, lo llamamos triángulo rectángulo. Si tiene los tres ángulos agudos, lo denominaremos, y si tiene un ángulo obtuso, lo denominaremos obtusángulos. Para aplicar el teorema de Pitágoras, lo primero que tenemos que hacer o que reconocer es que solamente se puede aplicar a triángulos rectángulos, es decir, aquellos triángulos que tienen un ángulo recto. De allí podemos nombrar a sus lados, es decir, los lados que forman el ángulo recto se denominan catetos. En este caso, simplemente la clasificación de menor y mayor está dada por la longitud que estos representan. Este lado, que se denomina hipotenusa, es el lado que está opuesto al ángulo recto y además es el lado más grande o con mayor longitud. Entonces, recordando el teorema de Pitágoras, decimos que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. De aquí se deducen formas que queremos despejar, lo podemos hacer. Entonces pasaremos a la demostración propiamente dicha. Entonces para la demostración encontraremos de 3 puntos, donde su definición nos interesa que el punto A esté en el origen de coordenadas. El punto B nos interesa que simplemente se deslice sobre el eje de las abscisas, creando un deslizador. Pero para valores desde 0 hasta el 10. Para el punto C sucede algo parecido, pero ahora nos interesa que este se deslice sobre el eje de las ordenadas. Por tanto, le pongamos un deslizador C, donde también debe deslizarse sobre valores de 0 a 10. Bien, entonces ahora lo que haremos será trazar segmentos para unir estos puntos. El segmento AC lo definiremos como cateto menor. El segmento AB lo definiremos como cateto mayor. Y el segmento BC lo definiremos como la hipotenusa. Bien, pero el teorema nos habla sobre segmentos al cuadrado, entonces nos da una noción de que debemos calcular áreas. Pero para calcular áreas necesitamos trazar polígonos de longitudes iguales a los lados. Bien. Ahora lo que nosotros necesitamos calcular es el área. Con la herramienta área simplemente hacemos clic y la tenemos calculada. Entonces ahora nos vamos a ayudar de la herramienta, o mejor dicho de la vista hoja de cálculo, para poder observar de manera analítica qué es lo que está pasando.
Entonces, el valor del cateto menor está dado por el deslizador C. Entonces, acá ponemos C. El valor del cateto mayor está dado por el deslizador B. Y el valor de la hipotenusa está dado por el segmento H. Pero ahora lo que nos interesa es ver qué pasa cuando estos segmentos están elevados al cuadrado. Entonces, acá pondremos cateto menor elevado al cuadrado. Acá sería el cateto mayor elevado al cuadrado. Acá sería la hipotenusa elevada al cuadrado. Pero esto está dado por el deslizador C simplemente elevado al cuadrado. Vemos que coincide con el área del polígono 1. El cateto B al cuadrado está dado por el deslizador B elevado al cuadrado. Coincide con el área del polígono 2 y la hipotenusa está dada por el segmento H elevado al cuadrado. Acá veremos la suma de los deslizadores B al cuadrado más el deslizador C elevado al cuadrado, que simplemente es la suma de el cateto menor más el cateto mayor. Y acá volvemos a repetir el valor de H al cuadrado, simplemente para tener una mejor observación. Acá volveremos a elevar H al cuadrado para poder observar qué es lo que pasa. Si nosotros deslizamos o aumentamos y disminuimos la longitud de los catetos, vemos que la suma de los cuadrados de los catetos corresponde con el área de la hipotenusa. Si observamos acá, veremos que en todo momento es igual, y así queda demostrado el teorema. Entonces, ya para finalizar, les presentaré la bibliografía, donde este libro, Historia de la Matemática, se encuentra en la web al igual que estos links. El único que no está disponible de manera gratuita sería la Biblia de las Matemáticas, pero es información que la pueden conseguir en cualquier bibliografía que presente el tema. A manera de despedida, les propongo realizar este ejercicio. Si todo sale bien, el resultado de la hipotenusa sería igual a 10 centímetros. Por mi parte, eso es todo. Muchísimas gracias.